Hola amigos de este podcast para machos. Hoy vamos a hablar de Brócula. Brócula es la versión más macha y más positiva de los vampiros que ha existido. O sea, porque Brócula sí sabe lo que es una mujer de calidad. Brócula no es como cualquiera. Brócula sabe que la mujer de calidad no está en un bar bebiendo y alcoholizándose. No. Brócula sabe que la mujer de calidad está en su casa cocinándole a su marido. O sea, no que yo le vaya a caer a la mujer de... No, o sea ya está fuera del mercado, ¿no? ¿Me entienden? Y para eso me acompaña Lancelot, que también sabe mucho de Brócula. Mary Shelley te va a jalar las patas, ¿oíste? Hola amigas y amigos de Estereoscopio, soy Daniel. Y yo soy Lancelot. Y el día de hoy queremos hablar de un particular libro del siglo XIX que Lancelot conoce muy bien y que yo no conozco nada bien. A partir de lo que hemos hablado antes de grabar, me di cuenta que yo no tengo ni idea de qué trata este libro y Lancelot lo sabe todo. Y es Drácula de Bram Stoker. Nosotros ya hicimos un video de este libro. Lo hicieron Rapalino y Rodrigo. Les voy a dejar el link acá abajo. Pero pues vamos a aprovechar que ellos ya lo hicieron para que nos cuenten pues quién era Bram Stoker. O mejor, de Bram Stoker, porque Bram es como la versión cortita de Abraham. Bueno, Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Dublín, Irlanda, es irlandés. Sus padres fueron Abram Stoker y Charlotte Matilda Blake Thornley, quienes definitivamente tenían nombres de libro de terror. Sí. Y si esto no fuera poco, Stoker pasó su temprana infancia postrado en una cama con una enfermedad desconocida hasta que comenzó la escuela a la edad de los 7 añitos, cuando al parecer se recuperó por completo. Después de que se recuperó, creció sin más enfermedades graves. Seguramente se agripó, pero grave, nada grave. Incluso se destacó como atleta en el Trinity College de Dublín, al que asistió de 1864 a 1870, y se graduó con una licenciatura ese mismo año y después hizo una maestría que terminó en el 75. Stoker se interesó en el teatro cuando apenas era un estudiante y posteriormente, mientras trabajaba para el Servicio Civil Irlandés, se convirtió en crítico de teatro para el Dublin Evening Mail. En esa época había algo muy particular, y es que los críticos de teatro gozaban de poca estima. Pero Stoker atrajo la atención porque era muy bueno siendo crítico de teatro y tenía muy claras las ideas. Entonces, en diciembre de 1876 hizo una crítica favorable de un montaje de Hamlet que hizo Henry Irving en el Royal Theatre. Irving invitó a Stoker a cenar en el hotel de Sherborne, se hospedaba, se hicieron amigos. Buena onda. Y gracias a esta amistad, precisamente, Stoker comenzó a escribir historias. Y la London Society publicó Crystal Cup en 1872. Posteriormente publicó The Chain of Destiny, una historia dividida en entregas que salió en The Shamrock. Sin embargo, Stoker seguía escribiendo libros académicos, así como muy empresariales. Tal. Y en 1876, mientras era funcionario en Dublín, obtuvo su primer éxito en ventas con el libro The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland. Bueno, este libro, The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland, fue el segundo libro, ojo, académico de Bram Stoker. Académico, no olviden esa palabra. Durante muchos años, este libro se consideró la obra de referencia estándar para los secretarios de los tribunales locales de los casos civiles y penales menores en Irlanda. Fue publicado por primera vez de forma privada en 1879 en Irlanda por John Falconer Dublin. Y, ojo, lo que es escribir bien, en mayo del 2000, Classic Books volvió a publicar The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland. Y se agotó como pan caliente. Un libro sobre eso, y esa edición del 2000 ya no se consigue. Excelente. En el 78, 1878, se casó con Florence Balcombe. Ella era una socialite, cuyo antiguo pretendiente había sido Oscar Wilde. Stoker conocía a Wilde desde sus días de estudiante. Esto como que no le cuadró mucho al viejo Wilde, pero con el tiempo ya como que hicieron las paces, se arreglaron. Y después de la caída de Wilde, Stoker fue uno de los pocos que siguió tratándolo. En el 31 de diciembre de 1879 nació el único hijo de Bram y Florence, al que bautizaron como Irving, Noel Thornley Stoker, ya con nombre de terror gótico. Bastante. Pero igual se llamaba Irving por el man con el que hacía teatro, Henry Irving, ¿cierto? Sí, Irving. La cosa es que la colaboración con Henry Irving fue muy importante para Stoker, y a través de él se involucró en la altísima sociedad de Londres, donde conoció a James Abbott McNeill Whistler y ni más ni menos que a Sir Arthur Conan Doyle. De trabajar para Irving, el actor más famoso de su tiempo y administrar uno de los teatros más exitosos de Londres, hizo que Stoker fuera un hombre notable, aunque bastante ocupado. Gracias a Irving, Stoker también conoció a Hall Klein, quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos y fue a quien le dedicó Drácula. Stoker comenzó a escribir novelas mientras trabajaba como gerente de Irving y secretario y director del Lyceum Theatre of Londres.
comenzando con The Snake's Pass en 1890 y Drácula en 1897. Durante este periodo, Stoker formó parte del personal literario de Daily Telegraph en Londres y escribió obras de ficción, incluidas las novelas de terror La Dama de la Sabana Santa de 1909 y La Guarida del Gusano Blanco en 1911. Después de sufrir varios accidentes cerebrovasculares, Stoker murió en Londres el 20 de abril de 1902. Algunos biógrafos atribuyen la causa de muerte a un ataque vampírico. No, sí, aunque puede ser. No, o sea, bueno, el exceso de trabajo. Otros dicen que fue una sífilis terciaria, que ojo, también se transmite por la sangre, solo apunto porque vampiros, uno dice, doy el dato. Pero su certificado de función nombra la causa de muerte como ataxia locomotora de 6 meses, o sea, presuntamente una referencia a la sífilis. Y bueno, ese era Bram Stoker. Y ahora sí, Lancelot. El video se llama Brócula por una razón. Y es que, al parecer, yo, en mi muy segura masculinidad, no había notado que Bram Stoker era un machista de aquí a la porra. Y su merced sí lo ha notado. Sí. Entonces cuéntanos un poquito de qué trata este libro que nadie nunca ha leído que se llama Drácula. Solo el libro más influyente en la historia del terror. Trata de un conde Go back to your own country. que da la casualidad que es un vampiro cerca de los montes de los Cárpatos y que va a Inglaterra persiguiendo chicas. Eso es realmente lo que sucede. O sea, es un bro que se va a Inglaterra por unas babes. Eso es... Concuerdo. Vayan a Inglaterra por las sensuales mujeres inglesas. Cancelado. Totalmente. Pero entonces Bram Stoker lo pone, es como si fuera una enfermedad, como dijeron Rodrigo y Rapalino en el otro video. Y entonces es la lucha de estos hombres por defender a las mujeres del contagio del vampiro y devolverlo a su lugar, pero no solo devolverlo a su lugar, sino destruirlo por haber intentado. O sea, la idea es que a ellos no se les pegue lo vampiro. Y no a ellos porque realmente Drácula muy poco intenta atacar a los hombres, solo lo intenta una vez con Jonathan y pues Springfield ya es su sirviente, entonces puede alimentarse de él, pero no es lo que está buscando. Lo que él quiere es un poco reproducir su vampirismo en las mujeres, como lo hace con Lucy, como lo intenta con Mina. Pero en últimas pues es derrotado por estos brillantes hombres victorianos. Héroe expedicionario inglés. ¡Ajá! Exactamente. Con sombrerito inglés. ¿Sí? Y salvan a la chica, salvan a Mina. Jonathan ya se puede casar con ella con tranquilidad, ya se le desaparece la marca de la hostia. Ah, porque al final entonces ella es una mujer pura por fin y merece el placer y el privilegio de casarse con este man. Sí, un poco eso. Esa es la historia. Ajá. ¿Mm? El problema son los detalles de la historia. Porque entonces la forma en que él está mostrando a las mujeres es muy determinante de lo que él quiere como hombre victoriano y a lo que le teme el hombre victoriano. Y él, si hay algo que queda muy claro a lo largo de la historia, era que era muy buen victoriano. Voy a hacer algunas preguntas. A ver. Las mujeres en este libro no tienen agencia. O sea, ellas no deciden sus propios destinos. O sea, son los hombres los que las atacan y los hombres, o sea, el vampiro hombre el que la ataca y los hombres que la rescatan. Exacto. De hecho, hay un retrato de la mujer que es bien particular y se presenta al menos en 4 representaciones. Entonces están las vampiresas, que son las que Jonathan encuentra en el castillo y que de cierta forma lo tientan, pero que igual están bajo el yugo de Drácula. Les pega una vaciada, que no me toquen al invitado, que no sé qué, y al man le dice: ¿usted por qué se metió aquí? Yo le dije que no viniera, ¿sí? Pero entonces son entidades de puro deseo, de pura hambre. O sea, son como de cierta manera parecidas a las señoritas que trabajan en la noche. Sí, un poco las compañeras, estamos... se les protege también. Exacto, además porque ellas también parece que tuvieran el poder de transformarlo a él. ¿Cómo? Es efectivamente Yo no lo lo dije, que no fui yo. piensa la No fui- gente. Claro, o sea, pero sí es una visión muy victoriana de la feminidad, o sea, como la que no es tanta es prostituta. Sí, correcto. Pero entonces está el peligro y ahí viene la figura de Lucy, Lucy Westenra, que ella sí es contagiada por el vampiro cuando el vampiro llega a Inglaterra. Ajá. Y entonces nosotros vemos como los lectores el cambio que se produce de una mujer pura a la que le caen 3 manes que lo que sea. Ella tiene ya su chico. Sí, pero entonces los 3 le piden matrimonio y ella le cuenta a Mina como: ay, mira, que me gustas. Entonces, claro, cuando le pide matrimonio el que ella quiere, pues dice: ay, sí, de una. Pero entonces llega el vampiro, la contagia y empezamos a ver la transformación de esta Lucy, que quiere ser la esposa, hacia otros lugares.
Al principio, el peligro que se manifiesta y lo manifiesta es Mina en una carta con Lucy es qué terrible sería volverse como estas mujeres de pelo corto, que son las sufragistas de la época victoriana. Y ese comentario está ahí metido y nunca ni un personaje ni el narrador mismo desmiente esa perspectiva de que ese es un riesgo o una vida poco deseable para una mujer, sino que esa idea se mantiene ahí quieta. O sea, y hace el paralelo entre la decadencia y el movimiento sufragista. Ajá. Correcto. Ok, sí, no, eso sí. O sea, yo sé que uno apoya a la gente y uno dice, no, es que era otro siglo, pero hello, o sea, sí, eso ya era pasarse. Luego de eso, cuando vemos esa transformación, es hacia lo vampírico. Lucy se transforma en esta vampiresa que lo que hace no solo es atacar como la institución del matrimonio, sino ella mata niños. Ella lo que está devorando son niños. Como una buena sufragista, mata niños. Ahí el terror es... ¿Qué es lo que esta liberación acarrea consigo? Deshacer absolutamente el matrimonio como la institución de la civilización, ¿sí? La que le ha traído su prosperidad, ¿sí? Su éxito, sus ideas colonialistas. Claro. ¿Sí? Claro, porque justamente sí, eso es una diferencia entre la colonia inglesa y la colonia española. Española, muy fuerte. El modelo de familia. Otro de los personajes que están ahí muy presentes, Mina, que Mina es la mujer pura que sí logra resistir a la el tentación. intento del contagio, la tentación, pero igual lo que el libro no menciona, pero que uno sí puede notar en una segunda hasta una tercera lectura, es justamente que a Mina no le habría pasado esto si los 3 idiotas que iban con ella no hubieran hecho la tontería más grande que el mismo Renfield, el sirviente de Drácula, les dice que no hagan, porque Mina sabe, hasta cierto punto ya tiene alguna información, pero entonces los hombres siempre deciden no contarle a las mujeres las cosas para evitar que se alteren emocionalmente, y eso lo que hace es dejarlas en la ignorancia y vulnerables justamente al vampiro. Eso no se señala mucho. Accidentalmente como en la vida real. O sea, me encanta, es como, o sea, sin darse cuenta, la misma sociedad donde él vive, la misma naturaleza de la masculinidad donde él está habitando, se refleja en eso, ¿no? El man ni siquiera se da cuenta de que su persona es un imbécil. Exacto. Él considera que su persona está haciendo lo correcto. Exacto. Y él considera que inclusive cuando a uno de hombre le advierte el otro, oh, te vas a equivocar, lo más varonil es decir, me importa un culo. Frankly, my dear, I don't give a damn. Sí, porque claro, Mina está en su propia casa y como todos conocemos las reglas de los vampiros, el vampiro no puede entrar a la casa a menos que uno lo invite. Pero entonces los hombres están tan desesperados en atrapar a esta entidad que uno de esos hombres, que es el director del manicomio, dice, no, es que yo necesito que Mina esté segura, vámonos a sacarla de la casa y que pase la noche en el manicomio donde está Renfield. Y Renfield tiene como un ataque de locura, que no es un ataque de locura, sino que es el reconocimiento de que él le va a hacer daño, porque no puede no obedecerle a Drácula y que estos efectivamente son unos idiotas. Y efectivamente sucede. O sea, pero creo que no se les puede decir idiotas, vamos a decirles ingleses. Hello, I'm a British person. Aunque no creo que nadie nos ve. Nadie de en Inglaterra nos ve. Ahora el comentario. Yo soy un cuarto inglés. Bueno, pero si lo escriben en los comentarios, si no, no. Sí. Nada de solo el unfollow, no. Entonces, claro, está esa. Y Mina es la persona que resiste, la mujer que es a la vez sacrificio, carnada, pero que puede resistir el embate del pecado. Ella está resistiendo algo a lo que es difícil resistirse, a un vacío, a una fuerza de atracción. Más que a un pecado es a un deseo. Sí, al deseo que igual no es natural. O sea, ¿Cómo así? porque Mina es la mujer pura, es porque su deseo está controlado. Señorita, Sí. como... Que no le pasó allegedly a Lucy. Cuando Lucy realmente fue la atacada, se le ve como la mujer que no resistió. Uy, eso es muy talibán, marica. ¿Sí? Entonces, por eso es que el contrapunto son estas mujeres. Y la única mujer vieja que aparece la ponen como una mujer tonta, como una mujer estúpida, que es la mamá de Lucy. Porque entonces Van Helsing obviamente dijo, no, yo tengo que proteger a esta chica, vamos a hacer transfusiones, todos los hombres van a ofrecer su sangre para salvar a Lucy. Todo el mundo dona para salvar a Lucy. Y entonces le deja unas flores de ajo en el cuarto para repeler al vampiro. Y cuando la mamá de Lucy aparece, Lucy se pone mucho peor, es porque la mamá ha retirado las flores de la vida. Porque tiene toda la lógica del mundo. O sea, si uno entra a una casa y todo está lleno de ajo, ¿uno qué hace? Ah, chinos pendejos, dejaron el ajo botado, venga, lo recojo.
pues normal, ¿no? O sea, si hay ajo botador, Sí, pues no. yo lo recojo. Sí. O sea, no es que huela rico. O sea, digamos, no soy vampiro, pero tampoco me... Uf, qué delicia el olor a ajo, ¿no? En esta novela, todas las representaciones de la mujer están basadas en estereotipos, en formas negativas de verlas. Y eso no pasa con los hombres. O sea, los hombres sí tienen varios niveles de complejidad. Claro, nadie nunca los juzga por su estupidez. Pero Yo sí, lo sí, que- obvio. Lo que digo es que además de ser estúpidos, también hay momentos donde son brillantes, también hay momentos donde son valientes, también hay momentos Claro. donde son cobardes. O sea, son personajes muy complejos, con un abanico muy grande y las mujeres no. Sí, porque ellas son representaciones, no son Mujeres. personajes. Ujú. Digo, no personajes en el sentido de Úrsula K. Le Guin, en el que son personas que se presentan con facetas, temores. No. Son alegorías. Ah, exactamente. Esto es importante también mencionarlo porque no es solamente que él sea hijo de su tiempo, no es que Bram Stoker solo sea hijo de su tiempo. Además, porque en sus cuentos también se va a hacer mucho énfasis en lo mismo, en que la verdad sobre las mujeres la tienen los hombres que viven con ellas. Y nunca se desmiente porque el objetivo de él no es ese, porque él se sentía realmente muy cómodo en la sociedad que le tocó vivir. O en la que él cree, porque es que igual, yo leo muy poca literatura del 19, ¿no? Pero por ejemplo, un libro como Jenner, o sea, en el momento en que este man está escribiendo estas cosas, Exacto. Jenner es una chica que trabaja, se mantiene, es una dura que sale adelante. Es Betty la Fea en el siglo XIX. Es muy bueno. Es Tienen que muy leerse, es bueno. genial. Sí, Y hay unas ediciones re lindas, tapadura de eso. Y entonces, no solamente ella, sino que hay mucha literatura donde las mujeres tienen, pues, normal, porque son parte de la sociedad, pues, porque conviven con la gente. Autores hombres, autores mujeres, que tienen grandes personajes femeninos sin necesidad de convertirlas en esto, en un cliché. Incluso Sheridan Le Fanu, que escribe la historia de vampiros antes de que Bram Stoker, que es Carmilla, tiene una mayor riqueza simbólica, lingüística, literaria para representar mujeres. Las protagonistas de sus historias son mujeres que tienen dimensiones y facetas. Entonces, la protagonista de Carmilla, que es la víctima de esta vampiresa, no solo tiene la capacidad de sentir deseo por ella, de cuestionarse su propio deseo, sino también de quedar muy... Es que hay un vampiro acá al lado. Disculpen, es que hay un vampiro Sí, acá al sí, lado ¿lo cantando, escuchan? pero no. Es Bram Stoker que me va a jalar a mí. Marica, totalmente esta noche. Ah, sí, le parezco muy machista. Tómenme puerca. Y Mary Shelley se va a decir como, ¿le gustó su intro? No, Mary Shelley, te quiero. El personaje nos expone el trauma que vivió como víctima del vampiro. ¿Mm? Y como las relaciones familiares en parte la apoyaron, pero también un poco la ponen en peligro. Y ella no puede saber de dónde viene el peligro. Es esta relación con esta amiga que luego se va volviendo otra cosa. Y nos va metiendo y nos va metiendo. Es unas dinámicas mucho más ricas de contar una historia. Porque claro, Drácula tiene un gran problema que no tienen otros y es que la forma arquitectónica, la opinión que tiene del mundo no es crítica, sino es la aceptación de lo que le es dado ya. Y ese tipo de escritura que no cuestiona nada, absolutamente nada del mundo, sino que refuerza estereotipos, no es buena literatura. No en el sentido amplio de lo que significa lo literario. Lo que sí tiene Drácula es el germen de muchísimas otras cosas de las que se agarró el cine, otros escritores, para hacer cosas diferentes. Entonces, como una obra germinal es increíble, pero no pasa, o sea, no logra pasar muy bien, como con muy buenas notas, el filtro de, bueno, Del tiempo. Exacto. O sea, en su momento fue influenciado, fue una gran influencia, pero hoy en día un poquito lo que le pasa a Anne Rice, o sea, como que pues cuando uno la leía hace 30 años, ¡guay, qué chimba! Sí. Pero ahorita es como, señora. No, y que el terror cogió linderos muy distintos, ¿sí? Se alimenta de la figura del vampiro porque el vampiro de Drácula es un muy buen vampiro, está muy bien creado, se alimenta del gótico como género y queda muy bien. Pero, por ejemplo, el terror que viene de Charlotte Perkins Gilman, que también, ¿sí sabía de estereoscopio? Sí, totalmente. Sí. Es un terror que apunta mucho más justamente a estas visiones de género en el que hay algo muy problemático de la realidad y es tan problemático que ya escribe este cuento con la intención clara de que se detenga la mala praxis en psiquiatría de la depresión posparto. Porque entonces esa depresión posparto que no estaba tan bien entendida, que aún hoy no está tan bien entendida,
lo que hacía era ser una excusa para quitarle la libertad a las mujeres de trabajar, de escribir, y las relegaba al rol que justamente les está dando Bram Stoker, y es la madre, la esposa, la abnegada, la víctima, etcétera. Claro. ¿Sí? En cambio, estas otras mujeres que escriben después, o el terror de todos va girando hacia otro sitio porque hay unas preocupaciones reales y muy, muy presentes. Está Charlotte Gilman, y ahorita, en el siglo XXI, tenemos al menos 3 autoras acá en América Latina que escriben terror, que escriben muy buen terror, muy recomendadas, que da cuenta justamente de cómo esas preocupaciones que parecen exclusivas del género nos afectan a todos y son escenarios realmente aterradores tanto para hombres como para mujeres, que no lo habíamos pensado así. Entonces está Elaine Vilar con El cielo de la selva, con la cuestión de la maternidad forzada, de las relaciones de cuidado con respecto a un entorno violento, que eso es mucho más universal. Está Agustina Basterrica con Cadáver exquisito también, en el que el personaje de la esposa al final del libro toma un giro bastante perverso. Uno, por el contexto de la novela, muy buena, excelente, pero también por esta necesidad que se le implanta a la mujer de que tiene que tener hijos, de que uno no está completo sin ellos. Y Samantha Schweblin, Distancia de rescate, me parece un titulazo también. De lo primero que ella explica es justamente la naturaleza de esa distancia de rescate, y es la distancia máxima a la que puede estar una madre de su hijo para poder salvarlo de la muerte. Entonces eso genera también una relación de dependencia que se ve como lo normal. Ahí hay una problematización bien interesante del terror y de los libros de terror, de la literatura del terror, como el vehículo de los miedos, pero no para perpetuarlos, sino para cuestionarlos, que es algo que lastimosamente Bram Stoker ha sido incapaz de hacer. Que no tenía. ¿Sí? Él no tenía esa intención, nunca la tuvo. Ni sabía cómo. Su contraparte irlandesa sí tenía al menos la curiosidad, ¿sí? De manifestar temores que eran muchísimo más amplios, o de profundizar en esa figura de la mujer que para los victorianos era tan misteriosa, pero a la vez tan fácil de definir en sus propios términos en la sociedad inglesa. Bueno, ya lo escucharon. Este fue nuestro análisis de Brócula de Bram Stoker. Y pues nada, no se les olvide tocar la campanita, seguirnos en el TikTok, en el Instagram. No se les olvide seguirnos en el Spotify. Y queremos mandarles un abrazo gigante a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Juan Ramón Vera Rodríguez, Miriam, Luis Fernando Burgos, Marian Oficial, Sergio Amaya, Livia Brenda, Vero Morales Ibáñez, Araceli Guerrero, Camilo Navajas y Nanes. Y si quieren saber más sobre Drácula, puede ser una perspectiva muy distinta a la que acabamos de dar. Hay un ciclo de conferencias que hizo la Universidad Nacional en el año 2021 y se llama Drácula Desconectado. Ahí están todas las conferencias, si las quieren ver son muy buenas, vienen desde el arte, desde la literatura, o sea, eso estuvo genial. El vampiro en la cultura. Sale Drácula con guitarra y en el escenario de MTV. Sí, es un unplugged. Sí, súper cool.